¿Qué tal, habitantes? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. El día de hoy quiero contarles una serie de historias extrañas y aterradoras que me he encontrado en foros de internet. Me gustaría que las escuchen hasta el final y me digan qué es lo que opinan sobre ellas. También he querido retomar el sentido de este canal, ya que empezamos siendo un canal de relatos paranormales y últimamente nos hemos salido mucho de ese contexto, así que estoy retomándolo nuevamente y espero que sea de su agrado. Como se darán cuenta, somos una comunidad demasiado pequeña, muy joven todavía, pero espero que puedan ser parte de ella y la hagamos crecer juntos. Sin más, comenzamos con este video. Escribo este relato desde El Salvador, de forma anónima, pues no creo que mi mamá esté muy feliz de que cuente esto, ya que es su historia. Es algo larga, pero trataré de resumirla lo más que pueda. Mi abuela fue una persona muy mala en su juventud. Era mala en el sentido de meterse con hombres casados, acusar a las esposas y una madre irresponsable, entre muchas cosas más. Debido a ello, mi mamá tiene hermanos diferentes de padres, 5 en total. Mi mamá y su hermana, mi tía, cuentan que, junto con los demás hermanos, pasaron situaciones horribles de maltrato, agresiones, palizas por partes de cada padrastro que tenían, etc. Mi mamá básicamente odiaba a esa señora, ya que con el consentimiento de ella, mi mamá fue agredida. Entre tantas cosas, mi madre y mi tía me cuentan que ellas recuerdan haber visto a mi abuela incluso visitando brujos. Mi tía recuerda que, siendo una niña, mi abuela una vez la llevó a ella con un brujo para que le hiciera cosas. Ya con un poco de contexto, voy a la historia de lo que yo fui testigo. Al hacerse viejita mi abuela, desgraciadamente, llegó a parar a la casa de mi mamá porque ninguno de sus hijos la quería. Mi mamá, en medio de su furia, la recibió en la casa y le cuidó sus enfermedades. Recuerdo que a partir de que esa señora llegó a la casa, la situación era tensa, pesada. La casa se veía gris. Es que no sé cómo explicar. Esta señora tenía una enfermedad que según era epilepsia, pero no sé si han visto la película de Emily Rose. Justo así eran los ataques que le daban debido a esto y a varias caídas fuertes que había sufrido a raíz de esos ataques. Ya no podía caminar, una pierna la tenía paralizada y la otra la usaba aún, pero muy poco, con la ayuda de una andadera. Pero caminaba con mucha, pero mucha dificultad. Básicamente ya estaba lisiada. Y ahí es donde quiero llegar. Un día estaba sentada fuera de la casa y la agarró uno de esos ataques. Estaba a plena luz del día y había mucha gente en la calle. Yo escuché, se los juro, le hacía como un mono. Yo me asusté un montón, pero cuando vi que la gente corrió a ayudarle para que no se cayera de la silla, tuve que salir rápido. Tenía los ojos volteados hacia arriba, la cara morada, pero horrible, horrible. El rostro parecía de un hombre. Mi abuela en ese entonces quizás pesaba unas 90 libras, porque era flaquita y bien baja de estatura. La gente empezó a gritarme, ¡cárgala! Y salió mi mamá a ayudar. No van a creer, entre 3 personas no la podíamos cargar. Estaba muy pesada. Salió mi hermano y entre otros hombres se la llevaron, pero eran 3 para una persona tan menudamente pequeña como ella. Regresé a mi casa con un dolor de cuerpo horrible. Me senté en la silla en la que estaba antes de todo eso viendo la TV y de pronto la silla se rompió y caí al suelo. Esa tarde me dio fiebre y mi esposo me dio unas pastillas para el dolor. Esa noche fue la peor de todas. Como a las 11 de la noche, empezó a dar gritos
y a ultrajar a mi mamá, a decirle cosas como: perra maldita, yo a vos no te quiero, sos una basura, y a decir un montón de obscenidades de índole íntimo que no les puedo poner aquí, pero que jamás escuché nunca salir de la boca de ella, estando normal, por así decirlo. Mi mamá se acercó a decirle que se callara, que estaba incomodando a los vecinos. La señora se levantó, la agarró a patadas. Les recuerdo que esa señora no podía caminar, tenía como 3 años postrada. Quizás esta historia no dé mucho temor, pero yo creo que mi abuela tenía un demonio dentro de ella o alguna entidad que la dominaba. Luego de eso, sucedieron más cosas horribles, pero me alargaría demasiado con este contexto. ¿Ustedes qué piensan? Quiero compartirles lo que me sucedió este mismo año, hace apenas unos meses. Me gustaría decir que no tenía ni idea de qué fue lo que pasó, o que fue algo que no tiene explicación, como bastantes historias que se cuentan por aquí. Pero no, yo sí estaba, o más bien, estoy plenamente consciente de qué fue lo que me sucedió, y sé que me pasó por pasarme de lista, o como bien dice el refrán, la curiosidad mató al gato. Voy a comenzar diciendo que yo sinceramente era una persona muy escéptica en todos estos temas y que afortunadamente jamás me había pasado nada paranormal ni por el estilo, hasta que hace un tiempo, por distintas circunstancias, me empecé a interesar e investigar mucho sobre una entidad. No voy a mencionar su nombre ni a decir quién es. Solo puedo decirles que esta entidad no pertenece a la religión católica, cristiana, ni a ninguna otra religión abrahámica. Y yo tampoco soy agnóstica, aunque dentro de estas religiones a esta entidad se le conoce como un demonio. Pero bueno, no voy a ahondar más en detalles específicos al respecto. El punto es que empecé a investigar cómo rendirle culto y lo invoqué, aunque obviamente no lo hice correctamente, pero respondió y se manifestó en su elemento natural. Honestamente casi me da algo del susto cuando lo hizo, porque no me lo esperaba para nada, y lo hizo en el momento más inesperado en la mañana. Yo estaba lavándome los dientes en el baño, porque ya me iba a ir a trabajar, cuando se me presentó, pero precisamente en ese momento tenía un problema en mi trabajo, en el cual era nueva, apenas estaba empezando y ya había tenido un roce con uno de mis compañeros. Pero aclaro, jamás le pedí nada malo, hasta en mi ingenuidad solo le pedí de favor que todos en la oficina nos lleváramos bien y que esta persona con la que había discutido no me agarrara rencor y nos arregláramos. Le pregunté qué le gustaba que le ofrendara a cambio. Me respondió y ya me fui a trabajar. Pero ahí empezó todo. Primero, ese día la temperatura de toda la oficina descendió demasiado. Hacía mucho frío adentro, aunque afuera estaba haciendo mucho sol. Pero era tanto el frío al grado de que todos se volvieron a poner sus chamarras y a abrigarse. Segundo, al compañero con el que tuve la disputa no le prendió su computadora en toda la jornada, por lo cual no pudo trabajar y tuvo que irse porque se le descompuso. Quisiera agregar que no hemos vuelto a pelear ni a discutir. Hasta ahora me trata extrañamente bien, aunque cada vez lo están sobreexplotando más en sus labores, al grado de que pasa días sin dormir. Tercero, con el paso de los días, todos en la oficina se enfermaron de una gripe horrible, al grado de que varios siguen con recaídas hasta el día de hoy. Cuarto, en mi casa también se enfermaron de esa gripe, yo incluida. Quinto, en mi trabajo
les están pasando una serie de cosas negativas que hasta el día de hoy no han parado. El frío sigue y aunque de donde soy el clima es muy cálido, incluso en épocas decembrinas, aún así la temperatura dentro de la oficina ya raya en lo anormal. La gente se tiene que ir con 2 chamarras y muy bien abrigados para soportarlo. Le ofrendé con lo que me dijo, tal y como quedamos cuando se me manifestó. Pero, como a los 2 días, cerré el ritual. Inclusive tuve que contarle a mi familia. Y ahí me enteré hasta de que varios miembros de mi familia también tuvieron o tienen lazos con la brujería, cosa que desconocía completamente hasta este momento. Así que le solicité ayuda a una tía que sabe más del tema y ella me ayudó a cerrarlo. Mi abuela también inició una serie de rituales para hacerlo, y aunque las cosas en mi casa ya se tranquilizaron, en el trabajo no. Sigue igual o peor, y no sé si vaya a parar. Esto sigue en proceso, pero lo que sí puedo decirles es que hagan caso a las advertencias, por más incrédulos que sean, y que tengan mucho cuidado con lo que manifiesten e invocan. Mi nombre es Ana y vivo en la ciudad de Jauja, en el centro del Perú. Desde que nací, mi familia se mudó aquí. Como mis padres no tenían una casa propia, durante 15 años vivimos en una casa alquilada, una casa que jamás pude olvidar. Era una vivienda de 2 pisos. En el primero vivíamos mis padres, mis hermanas y yo. En el segundo vivía la dueña, aunque casi nunca estaba porque residía en otra ciudad. La casa era amplia, moderna, construida de cemento y ladrillo, algo que siempre llamó la atención porque en toda la cuadra las demás casas eran de barro. Tenía solo 4 años cuando empecé a darme cuenta de que había cosas que no eran normales. Recuerdo claramente una noche. Yo estaba en mi cuarto con mi segunda hermana. La habitación tenía una cama y un estante donde guardaba mis peluches y muñecas. Detrás de ese estante había una puerta que daba a un pasadizo y a la escalera que subía al segundo piso. Mi hermana y yo estábamos jugando en la cama, haciéndonos cosquillas, cuando de pronto vi algo que me dejó completamente paralizada. Desde esa puerta, detrás de mis juguetes, salió un hombre. Era bajito, un poco gordito. No corría, no hacía ruido, simplemente apareció. Lo miré fijamente y le dije a mi hermana: «Oye, mira, hay un señor». Señalé hacia él. Mi hermana lo vio, no dijo nada, solo me cargó de inmediato y salimos a la sala. Fue ahí cuando ambas vimos cómo ese mismo hombre cruzaba de una puerta a otra, pero esta vez a una velocidad imposible. Con los años, mi hermana y yo hablamos muchas veces de eso. Coincidíamos exactamente en la descripción. No fue imaginación, las dos vimos lo mismo. Ese fue solo el inicio. Tiempo después, mi hermana mayor empezó a vivir algo mucho peor. Una noche, mientras dormía, sintió que algo se sentaba sobre su cama. Luego, ese peso empezó a presionar su pecho, como si le quitara el aire. No podía moverse, no podía gritar, hasta que logró abrir los ojos. Frente a ella había un hombre. Vestía camisa y llevaba sombrero. Ella luchó durante minutos para poder hablar. Cuando finalmente gritó, mis padres entraron corriendo a su cuarto, pero no había nada. Mi hermana juraba que no había sido una pesadilla, y lo peor es que ocurrió una sola vez. Pasó muchas noches seguidas. Llegó a ser tan traumático que no quería dormir sola.
Me rogaba que me quedara con ella porque tenía terror. Mi mamá, desesperada, trajo agua bendita y comenzó a orar, a echar por toda la casa. Durante un tiempo, las cosas se calmaron hasta que llegaron visitas. Un día vino mi tía con su hija y el novio de ella. Les prestamos la cama de mi hermana. Esa noche el chico no pudo dormir. Al día siguiente nos dijo que sentía que, en la madrugada, una mano rozaba su brazo. Decía que era una mano suave, como de mujer. Nunca le habíamos contado nada de lo que pasaba en la casa. Desde ese día, él nunca volvió. Al día siguiente, mientras almorzábamos todos juntos en el comedor, estábamos riendo tranquilamente, cuando de pronto a mi prima le cayó agua encima. Saltó asustada, miramos alrededor y en la pared habían gotas de agua. Nadie se había levantado, nadie tenía vaso cerca. El silencio fue absoluto. Después de eso, ni mi prima ni su novio volvieron jamás a esa casa. Lo más extraño es que de los 5 integrantes de mi familia, a 4 les pasó algo paranormal. A mí no. A mí nunca me hicieron daño. Hubo muchas veces en que, siendo niña, me quedé sola en casa por horas, esperando a que mis padres regresaran del trabajo y mis hermanas de la universidad. Nunca me asustaron, pero los veía. No era solo uno, había varios. Una chica, un señor, un joven. Mis padres me dijeron que si los veía, no les hiciera caso, que simplemente saliera del cuarto, y eso hice durante 11 años. A veces los escuchaba llorar, otras veces sentía su presencia, pero nunca me atacaron. En cambio, a las visitas sí. A los familiares que venían siempre les pasaba algo. No podían dormir tranquilos, no podían quedarse solos. Les lanzaban cosas, utensilios de cocina, mis peluches, mis muñecas. Todos se iban rápido. Nadie quería quedarse. Yo me acostumbré. Esa casa fue mi hogar durante 15 años. Crecí ahí y aunque suene extraño, conmigo no fueron malos. Cuando finalmente nos mudamos a nuestra casa propia, me dolió irme. He vuelto un par de veces sola. Aún tengo la llave. La dueña casi nunca está. Y cada vez que entro, ese ambiente sigue ahí. El frío, esa sensación de que alguien te observa, los pelos de los brazos que se erizan como si el tiempo no hubiera pasado. Esa casa nunca estuvo vacía. Hoy les quiero compartir una historia que ha pasado durante años en mi casa acerca de nahuales. La comparto de forma anónima, ya que sinceramente me da miedo. Espero que les guste y si tienen alguna experiencia similar, compártanla. Esta historia comienza hace más de 10 años, cuando yo tenía aproximadamente 6 o 7. Mis papás se separaron y nosotras nos fuimos a vivir a un pequeño pueblo del estado de Veracruz, de donde es originaria mi mamá. Ella tenía muchos años sin regresar a ese lugar y yo nunca había estado ahí. Es importante aclarar que cuando todo comenzó no fue directamente contra mí, sino contra mi madre. Todo inició una noche en la que empezamos a escuchar pisadas muy fuertes en el techo, como si alguien estuviera caminando alrededor de toda la casa. Lo más extraño era que, cuando esa cosa se colocaba exactamente sobre la cama de mi mamá, ella caía en un sueño muy profundo. Esto era muy raro, ya que nunca nos había sucedido algo parecido y apenas llevábamos poco tiempo de haber regresado al pueblo. Justo por esos días había fallecido un vecino y mi mamá
estaba ayudando en los rezos. Días después de que comenzaron los ruidos, una vecina se acercó a platicar con mi mamá y le advirtió que tuviera mucho cuidado, porque decía que arriba de la casa andaba un nahual y que no fuera a meterse. En ese entonces solo vivíamos mi mamá y yo. Mi mamá tomó agua bendita del altar del difunto y la roció por toda la casa, en puertas y ventanas. Después de eso, todo se calmó. Pasaron casi 10 años hasta el 2021, en plena pandemia. Todo volvió a comenzar una noche de Semana Santa. Lo que ocurrió no solo lo vivimos mi mamá y yo, sino que también varios vecinos que corroboraron la historia. Aquella noche fue muy pesada. Se escuchaban cadenas arrastrándose en los patios y los perros ladrando. Tanto los nuestros como los de los vecinos estaban extremadamente alterados, ladrando con furia y miedo. Yo no pude dormir en toda la noche. El ambiente se sentía tan tenso que lo asocié con las fechas de Semana Santa. Durante varios días se repitieron los ruidos en el patio y en el techo, mientras mis perros chillaban sin parar. Una tarde, la misma vecina que años atrás había hablado del nahual se acercó a preguntarle a mi mamá por mí. Como mi mamá trabaja de noche, le advirtió que tuviera cuidado al dejarme sola, porque había otro nahual y podía hacerme daño. Para ese momento, nosotras ya conocíamos la reputación de esa mujer. Se decía que era bruja, que creía en la muerte, e incluso algunos vecinos afirmaban que la muerte se aparecía en su ventana. Decían que era una mujer muy mala. Ese comentario no le gustó nada a mi mamá. Ella sintió que algo no estaba bien y que aquella mujer traía algo en contra mía. Los ruidos aumentaron, igual que la sensación de que algo nos observaba desde afuera, esperando que saliéramos por la noche. Todos los vecinos se quejaban de lo mismo. Ni mi mamá ni yo podíamos dormir, y hasta durante el día la casa y el patio se sentían pesados, algo que nunca había ocurrido en casi 10 años que llevábamos viviendo ahí. En la colonia comenzó a circular el rumor de que no era solo uno, sino 2 o 3 nahuales los que andaban rondando. Una noche, mientras mi mamá cenaba en un puesto de la misma cuadra, escuchó a una señora decir que ya no soportaba la presencia de los nahuales. La dueña de la tienda comentó que uno de los vecinos le había advertido que se cuidara, porque alguien se paraba en el techo de su casa. Sin embargo, como la señora de la tienda ya era mayor, dijo reconocer que quien había hecho la advertencia era en realidad un nahual, pues se cree que ellos avisan de su presencia para causar miedo y mantener a sus víctimas en constante alerta. Mi mamá ató todos los cabos y contó lo que nos había estado pasando, incluyendo que la vecina había preguntado por mí. La señora solo le recomendó que me cuidara mucho, ya que esa mujer era capaz de cualquier cosa con tal de retener a su esposo. También le aconsejó lanzar granos de mostaza en el techo, pues se decía que la mostaza quema los pies de los nahuales. Esa misma noche mi mamá lo hizo. Aquella noche fue sin duda la más pesada de todas. Mis perros chillaban con un miedo que jamás había escuchado y que nunca volvieron a mostrar. Yo dormí profundamente, tanto que no escuché nada de lo que sucedió. Todo lo supe después porque mi mamá me lo contó. Aproximadamente a las 2 de la mañana, ella escuchó un silbido muy agudo, parecido al de un pájaro, pero más extraño. A veces, ese silbido se transformaba en un chillido lejano,
Muerta de miedo, se asomó por la ventana y vio una figura enorme en la puerta de la casa. Parecía un animal, como un pájaro gigantesco y muy gordo. Aunque no lograba distinguir qué era exactamente, se quedó paralizada y no tuvo fuerzas para ir a verme. Solo le pidió a uno de nuestros perritos, que estaba escondido debajo de la cama, que fuera a protegerme. El perrito fue a mi cuarto y se quedó conmigo. Mi mamá se cubrió, comenzó a rezar y pidió a Dios que me protegiera durante toda la noche, hasta que finalmente se quedó dormida. Con el paso de los días, los ruidos cesaron y dejamos de ver a la vecina por un tiempo. Cuando finalmente nos la encontramos, se veía muy enojada. Antes siempre saludaba y buscaba plática con mi mamá, sobre todo si yo estaba presente, pero ese día evitó mirarnos. Notamos que llevaba los pies vendados. Más tarde, un tío la encontró y le preguntó qué le había pasado. Ella respondió que se había torcido los pies. Ese mismo día, la madre de la señora acudió a la farmacia donde trabaja mi tío y al preguntarle por su hija, respondió que había amanecido con llagas horribles en los pies, como si se los hubiera quemado. Pasaron 5 años sin incidentes. Lo último ocurrió en octubre del 2025. Yo había estado viviendo fuera del estado, estudiando en la Ciudad de México, pero por motivos familiares regresé. Una noche me fui a dormir con normalidad. Yo no suelo levantarme en la madrugada, ya que me da miedo, y siempre tengo una aguja junto a mi cama. Aproximadamente a las 3 de la mañana me levanté sin estar del todo consciente, como si estuviera adormilada. Di un paso y me caí. Intenté levantarme y volví a caer. Me arrastré hasta la cama y caí nuevamente. Nunca me había pasado algo así. Justo después de la tercera caída, mi mamá entró a mi cuarto. Algo extraño porque siempre cierro la puerta con seguro y esa noche no lo tenía. Me ayudó a acostarme y me quedé dormida de inmediato. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi mamá me preguntó si estaba borracha o con sustancias ilícitas, pero no lo estaba. Me pareció muy extraño, ya que siempre que me levanto de noche, uso el celular para alumbrar y ver la hora, y esa vez no lo hice. Sentí como si una fuerza ajena me hubiera derribado. Mi mamá me contó que ella estaba despierta porque se levantó con taquicardia, muy alterada. Escuchó ruidos en el patio y vio cómo el zacate del baldío de al lado se movía, aunque solo hasta donde terminaba nuestro corredor. También escuchó gruñidos como de un cerdo afuera de la casa. Los perros estaban desesperados, chillando y queriendo entrar. Entonces esa cosa les habló y se burló de ellos. Después escuchó los golpes de mis caídas y notó que mi puerta no tenía seguro. Uno de mis perritos quedó muy asustado. Con el ánimo cambiado y sin querer comer, le hicimos limpias y con eso se calmó. Aún así, no sabemos qué fue lo que pasó. Mientras mi mamá me contaba todo y mencionó que aquello parecía un cerdo, sentí una presión muy fuerte en el pecho, casi hasta el punto de querer llorar. Sinceramente, no sé qué fue eso. ¿A alguien más le ha pasado algo parecido?